Buenas tardes, hermanos. Es un gusto estar otra vez con ustedes, confiando, esperando que Dios nos va a dar un buen tiempo hoy con la palabra de Dios en medio de las dificultades que estamos viviendo en Uruguay y en buena parte del mundo con todas las cosas que están ocurriendo con este famoso coronavirus. Y este es un tiempo en el que seguramente vamos a tener que afrontar tiempos de búsqueda de algo que no siempre se consigue, o cuando se consigue tal vez no sea de buena calidad, como es el consuelo. El consuelo. En tiempos de sufrimientos es necesario o se necesita el consuelo. Y nos preguntaríamos entonces cómo alcanzar el consuelo de Dios, que es por supuesto el más importante y el efectivo para nuestras vidas. Vamos a mirar en estos domingos, si Dios permite, los siguientes domingos, por lo menos 3 cosas que son necesarias a nosotros para encontrar ese consuelo de Dios. Hoy nos vamos a dedicar, con la gracia de Dios, a ver algo que puede sonar, y lo es, muy lógico y sumamente conocido para nosotros en nuestra vida cristiana, que es la oración. Entonces, ¿cómo vamos a encontrar el consuelo de Dios? Lo vamos a encontrar en la oración persistente. Y este es un buen tiempo para que esto ocurra de verdad en nuestras vidas. El Salmo 42, ustedes van a tenerlo para mirarlo, pero yo voy a leer algunos pasajes que nos van a mostrar lo importante de acercarse a Dios y cómo el salmista lo expresaba en este salmo que es muy conocido. El Salmo 42. Dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo de fiesta. Y seguimos leyendo un poquito más abajo, versículo 8. Porque de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo, y mi oración al Dios de mi vida. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Vamos a orar. Gracias, Padre, que podemos mirar a tu palabra. Oramos por ese consuelo que solo puede venir de ti en tiempos de dificultades que tal vez con el paso de los días vayan acercándose más a nosotros y tal vez aún llegue a tocarnos a nosotros. Y precisaremos de ti el consuelo y esa ayuda para el ánimo, para el alma, que precisamos como hijos de Dios. Así que quieras tú bendecir a tu pueblo y, Padre, si habrá incrédulos, personas no convertidas a Cristo, no creyentes en Cristo, escuchando, que tú le hables al alma, para que encuentren el consuelo de Dios. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. La búsqueda, según el salmista, era con sed, ¿no? Con clamor, con preguntas, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de mi Dios? Y luego hay una conversación, como si se sentara frente a su alma, en una conversación diciendo, ¿por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Y esto está repetido en el mismo Salmo, y miren el Salmo 46. Salmo 46, versículos 1 al 3. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen
y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Es evidente que la oración debe formar una parte muy importante en la vida del creyente. De hecho, los cánticos de los salmos, los cánticos que David y otros escribieron, están escritos en forma de oración. Están hablando con Dios, están cantando a Dios y hablando con Dios, o hablando con Dios en forma de canto. Pero el acercarse a Dios, el orar, el hablar con Dios era una parte vital, evidentemente en David, y lo expresó con otros salmistas justamente en estas canciones. Ahora bien, la oración persistente, persistir en la oración, progresar en el uso de la oración. Pero hay algunas cosas que componen la oración que debe ser importante para nosotros. La primera es persistir en la adoración. Y notemos en nuestras oraciones si esto es una realidad, si esto es así. En Mateo capítulo 6, Mateo 6, y los versículos 9 y 10, dice así: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Una buena parte de la oración modelo que encontramos aquí, lo que conocemos como el Padre Nuestro, está destinada a la adoración. Lo mismo nos enseña Dios con los 10 mandamientos, donde hay una buena parte de los 10 mandamientos, una buena porción de ellos, que está dirigida a enseñarnos nuestra relación con Dios y otra parte la relación con el hombre, con nuestro prójimo. Entonces, la adoración es algo que es prioritario en la oración. Podríamos hasta decir, debería ser muy inaceptable una oración que no tenga adoración a Dios. Por el solo hecho de que Él es Dios, sin que nada de lo que sigue de la oración modelo todavía se pueda pronunciar en una oración. La adoración es algo vital. También podremos preguntarnos cómo va a conseguir alguien consuelo si no se acerca al Dios que da el consuelo. ¿Cómo va a tener consuelo si no se acerca a aquel que puede oír, que puede ver, que puede ayudar, que puede animar, al contrario, por supuesto, de los dioses que el hombre se ha inventado para calmar sus dolores, que no lo hace, no lo calma? Así que la adoración tiene una suprema razón, y es una sola. Él es Dios. Él es Dios. Por lo tanto, es digno de toda adoración. El Salmo 43, vamos a andar un poquito en los salmos. Salmo 43, versículos 3 al 5, dice así: envía tu luz y tu verdad, estas me guiarán, me conducirán hasta tu santo monte y a tus moradas. Entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con arpa, oh Dios mío. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Versículos que se repiten del salmo anterior también, este último especialmente, este último. Ahora, el salmista habla de entrar a los atrios, esto habla de acercarse a Dios, a la adoración, a la alabanza a Dios, que por supuesto contiene adoración, y la lucha con el alma se terminaría, se acabaría. ¿Por qué? Porque hace lo correcto. Adora a su Dios, adora a su Dios. ¿Por qué te abates, oh alma mía, dentro de mí? ¿Por qué no hay consuelo? Porque no te estás acercando de una forma correcta a Dios. En el Salmo 40, versículo 16, dice: gócense y alégrense en ti todos los que te buscan, y digan siempre los que aman tu salvación: Jehová sea enaltecido. Enaltecer a Dios es el todo del hombre. Allí, en ese enaltecer de Dios,
es un reconocimiento de quién es Él, más allá de cualquier cosa que ocurra. La oración debe persistir en adoración. Entonces habrá consuelo de Dios. En en Génesis capítulo 4, Génesis 4 y el versículo 4 dice, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Las ofrendas no eran solamente que yo traigo algo a Dios. Dios no necesita de una oveja, Dios no necesita de un animal. Pero era un símbolo de la adoración a Dios. El corazón iba antes que esa ofrenda. El reconocimiento a Dios iba antes que absolutamente nada. Entonces, desde tiempos antiguos se adoró a Dios. Este fue el segundo hombre, o los dos hombres que había de la segunda generación de los primeros pobladores de la tierra. Es evidente que tanto Adán como Eva instruyeron en la adoración de aquel Dios que tuvieron que dejar el lugar donde vivían. Y instruye a sus hijos en la perfecta adoración. Pero uno de ellos lo recibe bien. La adoración la hizo de la forma correcta. De hecho, esto es reconocido en Hebreos 11, cuando encontramos lo que se conoce como los héroes de la fe, hombres reconocidos por su fe. 11:4 dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. El acercarse a Dios en adoración nunca va a dejar de tener reconocimiento. Hasta hoy Dios reconoce esa entrega en adoración que Abel tuvo en esa ofrenda que trajo a Dios. Entonces, tiempos de búsqueda de Dios, tiempo de búsqueda de consuelo de Dios, adoración. Adora a Dios, adora a Dios. El que adora en persistencia tendrá el consuelo de Dios. Tendrá el consuelo de Dios. También vamos a mirar en la oración, esa oración persistente. Algo más, la persistencia en la confesión. Somos malos, somos pecadores. No hay en nosotros posibilidades de que, lamentablemente, no tengamos alguna falta o pecado que nos descubra delante de Dios. Y si no, miremos en Mateo capítulo 6, otra vez, ¿por qué? Porque el Señor Jesucristo toma otra vez en ese modelo de oración, toma algunos versículos para que nosotros aprendamos de la confesión. Capítulo 6, versículo 12. Dice, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Versículos 12, ahora el versículo 13, perdón. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Estos dos versículos que Jesús utiliza, bueno, nos dice en la oración persistente debe haber confesión de pecados. Debe haber un trato con el pecado. Y hay diferentes clamores en el Hijo de Dios. Tal vez haya hoy una variedad de diferentes clamores que podamos tener delante de Dios. Orar por uno, por otro, por tal situación, por tal otra, lo que escuchamos. Tal vez algún país donde hay hermanos y sabemos que están pasando más dificultades que nosotros hoy. Entonces hay ciertas angustias, ciertos males en nuestro corazón, en nuestra perspectiva de lo que está pasando en otros lugares. Pero Dios puede traer paz, ¿sí? Ahora, el peor mal que hay en cualquier ser humano es el pecado, y está en nosotros también. ¿Qué pide Dios? Que confesemos nuestros pecados. Hay un clamor que es necesario en la oración, el perdón de nuestros pecados. En primera de Juan capítulo 1, dice así, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, si Dios mismo nos está diciendo que Él va a oír la oración de aquel que confiesa,
debería ser, ya que pecamos, lamentablemente, una parte importante de nuestra oración. Persiste en la confesión de tus pecados. Entonces, el que confiesa con persistencia tendrá el consuelo de Dios. Bien, una cosa más que podemos mirar también para esta persistencia en la oración que nos va a llevar al consuelo de Dios. La persistencia de la petición. De la petición. Bueno, y es notable porque normalmente nosotros cambiamos todos los términos, las cosas que son importantes. Tal vez incluso el orden de nuestra oración. Si no empezamos con adoración, bueno, tal vez estemos empezando mal, porque Dios debe ser alabado. Ahora, ¿qué hacemos normalmente? Empezamos con petición. ¿Y cuál es la razón? Es que muchas veces nuestra preocupación por las cosas que necesitamos, si son una necesidad, tienden a ser aún más importantes que el Dios a quien le pedimos. Y tendríamos que dejar de practicar de esa manera. Tendríamos que dejar de practicar de esa manera. Adoración, confesión, petición. Y esto también es parte de la oración. En el versículo 6:11 de Mateo, dice Jesús enseñándonos en el modelo oración, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Que hay aquí, hay una necesidad. Cuando hay una necesidad que se hace, se pide. No puedo tenerla por mí mismo, no puedo cubrirla por mí mismo. Así que pido. ¿Quién es la fuente del dar para nosotros? Es Dios. Así que la petición también forma parte de la oración. En este caso está hablando en el pan de cualquier necesidad material que podamos tener los hijos de Dios. Las necesidades básicas. Es probable que comencemos a tener necesidades básicas. Tal vez tengamos que, en nuestros hogares, en nuestras casas, comenzar a recortar aquellas cosas que no son tan importantes. Bueno, ¿qué es lo que yo puedo dejar de lado de lo que cada día estoy usando? Tengo algún artefacto eléctrico, hay algún otro tipo de equipo que pueda yo dejar de usar para ahorrar, por ejemplo, energía eléctrica. Hay algo que hasta el momento yo lo compraba, no tenía problema en hacerlo, pero que hoy ya supone de que si compro esto no voy a tener algo que realmente necesito, por ejemplo, para comer. Si yo compro un refresco, cualquiera sea la marca, que sale cierto dinero, pero me estoy privando de alguna medicación, por ejemplo, debería optar por abandonar lo que ahora se convierte en un lujo para los hijos de Dios, para cualquier ser humano, pero especialmente el que puede pensar en esto, que es el Hijo de Dios. ¿Pero podemos pedir o no? Sí, podemos pedir. Cuando hay una necesidad, el Señor Jesucristo lo está mostrando así. Vamos a los Salmos 40. Salmo 40. Estos ejemplos de oración nos llevan a ver que las personas de entonces eran exactamente igual a nosotros, con las mismas carencias y necesidades. El salmista dice, aunque afligido soy necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú. Dios mío, no te tardes. Estoy necesitado. Pero ¿qué dice aquí? Jehová pensará en mí. De hecho, el Señor Jesucristo dijo que sí, Dios piensa en nosotros. No cae un ave a tierra, no muere un ave sin que Dios lo sepa. Sabe cuántos cabellos tenemos en nuestra cabeza. Sabe Dios exactamente todo de nosotros, por lo tanto sabe nuestras necesidades, y dice la Biblia, aún antes de que le pidamos. Él sabe. ¿Qué podía ver el salmista en esto? Que estaba necesitando. Estaba necesitado. Había aflicciones, pero lo esperanzador, Jehová pensará en mí. Y Dios está pensando en nosotros. No pensemos por un segundo que Dios se ha olvidado de nosotros. No importa cuál sea la situación que estemos viviendo. Dios está pensando en nosotros. Estamos en la mente de Dios. Mientras
Tal vez no estamos en la mente de muchas personas, estamos en la mente de Dios. Y eso, para el Hijo de Dios, debe traer consuelo. Puede pedir a Dios y Dios puede traer y va a traer el consuelo. En el Salmo 43, ahora, versículo 5, otra vez la pregunta que se hace el salmista, que junto con el 42, 5 son iguales. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Así que hay un tiempo de dificultad. ¿Qué puedo hacer? Hay un tiempo de carencia, en este caso, en el pedir, material, emocional, y de otra índole, espiritual. ¿Qué puedo hacer? Pedir al que es la fuente para satisfacer nuestras almas y nuestras vidas. Entonces, cuando encontramos estos pasajes, cuando miramos cómo el salmista se presentaba delante de Dios, podríamos decir, el que persiste en pedir tendrá el consuelo de Dios. No tomemos una falsa idea acerca de esto. Dios va a proveer aquello que Él cree y sabe que es conveniente para nosotros. Eso es lo que va a proveer. Pidamos bien, pidamos conforme a su voluntad, porque Él tiene propósitos en la abundancia, la que hemos tenido, y Dios tiene propósito en la carencia, si es lo que vamos a tener. Dios está pensando en nosotros. Dios tiene voluntad y propósito para las cosas que vivimos. Persiste en pedir y Dios te traerá el consuelo. La respuesta no tiene que ser de parte de Dios que tú pidas comer hoy y que Dios te dé el comer hoy. Pablo estuvo en situaciones que no comía porque no había que comer. Y él habrá orado por el alimento, seguramente, pero Dios lo tuvo su tiempo sin alimento. Así que Dios tiene propósitos. Lo que no nos prohíbe Dios es pedir. Pidamos sabiamente, pidamos en su voluntad, que Él haga realmente su voluntad para nosotros. Trae consuelo, pensar que Dios tiene propósitos. Otra cosa que podemos ver es la persistencia de la acción. En Mateo capítulo 6, volviendo allí a la oración modelo, Mateo 6, en la oración Jesús presenta otra vez esta parte de la oración importante, que no siempre es pedir y pedir, o orar y orar y orar, no siempre. Siempre estaremos orando, pero mientras oramos hay acciones que se tienen que llevar a cabo. En los versículos 14 y 15, cuando él se refiere a la confesión, ¿sí?, nos amplía un poquito más, en este contexto, los versículos 14 y 15. Miren, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Está como relacionando, condicionando de, bueno, ¿cómo te voy a perdonar a ti cuando tú no eres capaz de perdonar a tu hermano que te ha ofendido? ¿Por qué me pides perdón a mí cuando no estás perdonando al otro? Es tiempo de acción. Ya oraste que Dios te perdonara. Ahora Dios te está mostrando que tú debes pedir perdón. ¿Qué hay que hacer? Accionar. Persistir en accionar. ¿Por qué? Porque no puede haber consuelo en alguien que pide a Dios lo que jamás tiene la disposición de hacer. Que ora a Dios, habla con Dios acerca de un asunto que jamás lo va a incorporar verdaderamente como parte de su vida. Así que pides perdón, correcto. Pero mira, tienes gente a la que tú tienes que perdonar. Si tú vienes con un corazón que está dolorido contra otros, entonces, ¿para qué vienes a pedirme perdón a mí? Ve y trata con esos casos, habla con ellos y después ven a mí a pedirme perdón. Hay un ejemplo en la Escritura que es muy lindo. En Éxodo 14,
a veces podemos tomar este pasaje con, con mal entendimiento si no lo vemos en su contexto. Suena muy lindo, ¿sí? Pero le voy a leer el versículo 14 nada más. Dice, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Bárbaro, bárbaro. Es un lindo versículo para decir, bueno, oro a Dios y me siento a esperar. Pero el contexto descubre que esto no es así, que es tiempo de acción, no solo de oración, tiempo de acción, como mirábamos recién acerca del perdón. Vamos a mirarlo entonces completo. Éxodo 14, 13 al 16. ¿Sí? Dice, y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre lo veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Pero miren ahora. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Que marchen. No es tiempo de orar. Mientras oras, marcha. Acciona. ¿Por qué? El pueblo de Israel estaba entre la espada y la pared, en un sentido, ¿no? O entre los egipcios y el mar. Y el asunto no era quedarse quieto, era avanzar, era accionar. Persistir en la acción nos libra, capaz que no es la palabra exacta, nos lleva a caminar mientras oramos. Y yo imagino que después que salieron, que empezaron a andar, a caminar, cuando se abre el mar, irían orando, sí, con mucho temor y terror de que los alcanzaran los egipcios. Pero iban marchando, ese era el asunto. Acción, acción es lo que precisamos. En Éxodo capítulo 4, en este contexto después nos vamos a quedar, Éxodo 4, dice el versículo 1 al 5, pero vamos a leer una parte de esto, si ustedes lo van a poder leer todo, seguramente lo van a tener. Dice, bueno, vamos a leerlo. Entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha aparecido Jehová. Y Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y respondió, una vara. Él le dijo, échala en la tierra. Y él la echó en tierra y se hizo una culebra, y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola. Él extendió su mano y la tomó y se volvió una vara en su mano. Y dice Dios, por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y Dios de Jacob. ¿Saben qué? Este era el principio de esa señal con la vara. Este era el principio. Moisés de aquí en adelante sabría que cada vez que usara la vara sería una respuesta a la autoridad de Dios. Sería que estaría mostrando mi autoridad me ordenó y aun cuando ya he orado, yo puedo hacer algo con esta vara. Y voy a hacerlo. Por supuesto que a la orden de Jehová. Y fíjense ustedes que hubo un primer uso de esa señal. Un primer uso. Aquí fue en privado. En el capítulo 7, estamos en Éxodo, versículos 8 al 10, dice, habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo, si Faraón os respondiere diciendo, mostrad milagro, dirás a Aarón, toma tu vara y échala delante de Faraón para que se haga culebra. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron como Jehová lo había mandado, y echó a Aarón con su vara delante, a Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos, y se hizo culebra. Bueno, aquí está el primer uso de esa señal, y es ante el Faraón. Es el primer uso que existe. ¿Y saben algo? Moisés
usó la vara en 5 de las 10 plagas. 5 de las 10 plagas. Dios le decía, usa tu vara, y en 5 de estas 10 plagas que hubo, la usó. La usó. Así que lo que podemos comprobar, junto con otros pasajes, es que Moisés sabía que era lo que tenía que hacer. Y él se dispuso a hacerlo en las plagas bajo la orden de Dios. Pero a la salida, al cruce del Mar Rojo, él dijo, quédense quietitos, Dios va a pelear por vosotros. Ellos están ahí. Pero ¿qué le dice Dios? Anda, haz que este pueblo marche. Y le dice algo muy importante. ¿Por qué clamas a mí? En otras palabras, ¿no sabes lo que es lo que tienes que hacer? Ya sabes. Así que acción. Los hijos de Dios, mientras oramos, también precisamos estar activos. Si usted no está activo, y hoy es un poco más difícil en nuestro día, pero si usted no está activo, necesita estar activo como un cristiano. Debe hacerlo. Y en este tiempo en que las limitaciones son tantas, deberá usted ingeniarse en oración a Dios para activar su testimonio cristiano. Hay gente a la que usted tiene que hablarle, a la que tiene que llegar. Use las herramientas que Dios tiene en sus manos, la que Dios ha puesto en sus manos para que esto ocurra. Persista en el pedir, tendrá el consuelo de Dios. La gracia de Dios nos permite realmente tener la bendición de accionar. Realmente sería el que persiste en pedir tendrá el que persiste en la acción, tendrá el consuelo de Dios. Y en otras palabras podríamos decir, si el mismo Moisés desobedecía a Dios, no voy a golpear con la vara, ¿qué consuelo podría tener? ¿Cuánto rendiría esa búsqueda de Dios sin tratar con ese mal, con ese pecado? La acción es algo importante en usted y en mí. La oración siempre es lo primero, pero habrá un momento en que no se necesitará de la forma que creemos que tenemos que emplearla. Sabemos cuál es su voluntad. Moisés sabía cuál era la voluntad de Dios. La vara era una señal y él tenía que emplear esa señal. Definitivamente, la acción era absolutamente pertinente y necesaria. El Nuevo Testamento es específico acerca de la oración y algunos pasajes que podemos leer. Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 16 al 18. Dice, estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Orad sin cesar, sin cesar. También mientras estamos en acción, precisamos hacerlo. Primera de Pedro 4:7. Primera de Pedro 4:7 dice, para nuestro tiempo, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Ya Pedro escribía tan temprano que el fin de las cosas se acerca. Podríamos decir claramente, cuánto más cerca está hoy. Cuánto más cerca está hoy. ¿Cuál es la invitación? Entre otras cosas, velad en oración. Son los últimos tiempos, aquellos que Dios ha determinado para este tiempo de la iglesia. En Efesios capítulo 6, versículos 18 al 20. Dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica
por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Aquí encierra todo aquello que decíamos recién. Aquí hay oración perseverante. Aquí hay alguien que está metiéndose en la oración como algo muy importante. Tiene razones muy importantes. Es que el Evangelio corra por doquier. Que hable la palabra como debo hablar. Como debo hablar. Esta debería ser una de nuestras mejores o mayores oraciones. Entonces, Dios diría con certezas para nosotros: ven a la comunión, ven a la oración, con los parámetros de oración que hemos estado aprendiendo. Comienza delante de Dios a adorar, adora, confiesa tus pecados, pide a Dios, actúa, porque seguro es, yo te daré el consuelo, diría el Señor. Y terminamos con el Salmo 145. Salmo 145, versículo 18. Dice el salmista: cercano está Jehová a todos los que le invocan. A todos los que le invocan de veras. ¿Es verdadera nuestra oración? ¿Tiene un contenido de las cosas que hemos estado, contenido persistente de las cosas que hemos estado mirando? Entonces podemos tener certeza de algo. Si nuestra oración es correcta delante de Dios, Dios dará el consuelo. Dios nos ayude, Dios nos bendiga a cada uno. Seguramente van a ser días un poquito más complicados los que vendrán, pero podemos tener en la gracia de Dios el consuelo que Él ofrece, que está dispuesto para cada uno de nosotros. Que el Señor nos bendiga, que nos dé una buena semana, con mucha esperanza. Pero hermanos queridos, oren mucho por aquellos que no conocen a Jesús, porque estos últimos tiempos necesitan a los cristianos firmes. Y si usted no tiene a Jesús como Salvador, si Él no es su Salvador, si usted no le tiene como Señor de su alma, si Él no ha lavado sus pecados con su sacrificio, con su sangre, entonces necesita conocer a Jesús. Y usted podrá ser escuchado por primera vez por Dios. Pida a Dios su eterna salvación. Y Él le va a dar la paz y el consuelo que su alma necesita. Que Dios le bendiga.